Presentamos 24 AM. ¿Cómo están? Los saludamos tempranito esta mañana para ir actualizando junto a ustedes las principales noticias, por supuesto muy centrados en lo que está ocurriendo con el coronavirus. Como ya lo sabemos, con 156 casos positivos de esta enfermedad, se ha dado inicio ya a la fase 4 en nuestro país. Las medidas establecidas van desde sancionar a quienes porten el virus y no realicen la debida cuarentena hasta el cierre de fronteras, una medida que va a partir desde mañana miércoles 18 de marzo. Hay también toda una presión por parte de algunos alcaldes que dicen que este ya sería momento para cerrar el comercio, para que los grandes centros comerciales no funcionen. Vamos a estar hablando de eso, qué otras medidas se podrían tomar, cuál es la proyección de este coronavirus. El ministro de Salud habla de hasta 40.000 casos en el pic que debería ser a fines de abril y principios de mayo. Vamos a ir conversando de todo eso durante esta mañana. Y el gobierno ha habilitado un portal web con contenidos escolares para poder resguardar a los más pequeños y la comunidad escolar. Van a ser 14 días de clases suspendidas para enfrentar esta emergencia mundial. Más adelante vamos a hablar sobre este proyecto que busca acompañar a los estudiantes durante la cuarentena. Hay muchos papás muy preocupados por esto, preguntándose qué va a pasar con las materias que se están perdiendo. Vamos a conversar también con el ministro de Educación para poder saber cuál es la proyección. Después de estos 14 días, ¿realmente se va a poder volver a clases? ¿Podría haber más tiempo de cuarentena, de suspensión de clases? Es algo que evidentemente a muchos papás les preocupa y lo vamos a abordar hoy en 24 AM. Y les decía yo, la emergencia por el COVID-19 ha llegado a tal punto que evitar las aglomeraciones es indispensable para evitar o ralentizar de alguna manera la propagación. Por esto, hay algunos alcaldes que están proponiendo cerrar el comercio en sus comunas a las 8 de la noche. Hay otros que proponen que el cierre sea a partir de las 4 de la tarde y algunos de forma tajante llaman al cierre completo del comercio, exceptuando supermercados y farmacias, siguiendo un poco la tónica de los países que han estado más complicados por el coronavirus, como Italia, que ha dejado abiertos supermercados y farmacias, pero con medidas bien taxativas respecto de la distancia social, se distribuye a la gente, se compra por turnos y además se evita el acaparamiento, que es algo que ha pasado también en nuestros supermercados. Vamos a profundizar en esto, qué tan relevante o no es mantener el comercio abierto, cuáles son las implicancias económicas también de una medida como esa. Evidentemente es algo que está siendo monitoreado por las autoridades. Y crecen las medidas y las restricciones en América Latina para poder evitar que se siga propagando el coronavirus. Hay cuarentenas, hay estados de excepción y toque de queda en varios países de nuestra región. En las últimas horas, el gobierno de Venezuela ha anunciado que todo el país entra en cuarentena, mientras que Colombia, por ejemplo, ha señalado que va a extender el cierre de sus fronteras hasta fines de mayo. Ecuador, por su parte, ha decretado toque de queda y estado de excepción para poder controlar la expansión del COVID-19, mientras que países como Perú y Brasil han ordenado el cierre de sitios turísticos, como por ejemplo Machu Picchu y también las playas y monumentos emblemáticos de Río de Janeiro. Hay de hecho 17 países latinoamericanos con casos de contagio del coronavirus, que ya deja más de 7.000 muertos en el mundo y 181.000 infectados. Bien, vamos a estar muy pendientes del coronavirus, entregando información que es tremendamente relevante en esta época que estamos viviendo, pero también, y lo conversábamos con Gonzalo Jiménez, hay otra noticia, porque esta madrugada un sismo afectó a la zona centro-sur de nuestro país, con epicentro en las cercanías de Copquecura. Vamos a tomar contacto con Óscar Jara desde Concepción para saber, Óscar, cómo han vivido este sismo y si ya hay tranquilidad en la zona. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Sí, la verdad que nos despertó a las 5:12 de la mañana este sismo que se sintió en gran parte de la región del Biobío, por supuesto, y sobre todo en la región de Ñuble. Un sismo que debe haber durado sobre 30 segundos, que fue fuerte, sobre todo al final, un movimiento que incluso nos hizo pensar que iba a seguir. Pero no pasó a mayores. Nosotros tuvimos comunicación con gente de la región de Ñuble, la comuna de Copquecura, la comuna de Quirihue, que están hacia la costa de la región de Ñuble, hacia la costa de Chillán, y fue mucho el susto. Nos decían que en Copquecura hay gente que efectivamente salió a las calles. Recordemos que Copquecura es el epicentro del terremoto del 27F del año 2010, por lo tanto ahí este tipo de situaciones generan mucho susto.
la gente salió a la calle, también se sintió muy fuerte en Chillán, les decía aquí en Concepción, donde me encuentro yo, también se sintió fuerte, pero no hubo afectación a personas ni tampoco a infraestructura. La información que ha emitido durante la mañana la gobernación de Itata indica que no hay afectación a personas, tampoco hubo daños, solo el susto. Tampoco fallaron los medios los sistemas de comunicación, los teléfonos siguieron funcionando con normalidad, no hubo corte de energía eléctrica tampoco, pero sí mucho susto, sobre todo al principio, cuando se habla de un sismo cercano a los 6 grados Richter, con epicentro en el mar. Claro, efectivamente eso genera mucho susto, sobre todo en esta parte del país, sobre todo más aún en la zona de Copquecura, pero se va corrigiendo esto. Entiendo que ya está en 5.6 Richter, pero que se sintió muy fuerte en toda la región de Ñuble y, como bien decías tú, más al norte también, y aquí en la región del Biobío también. Sí, Óscar, bueno, es una zona que obviamente tiene el recuerdo, como tú decías, del 27F, donde están súper alertas. ¿Cómo funcionó el sistema de información? La gente, me imagino, se despertó súbitamente. Esto ocurrió pasada las 5 de la mañana. Uno está muchas veces durmiendo, medio traspuesto. ¿Cómo se fue canalizando la información? ¿Funcionaron, no sé, sistemas de mensajes, algún tipo de mensaje por parte de la autoridad regional, de las autoridades comunales? La verdad que los mecanismos que tenemos, la prensa, digamos, han funcionado con información oficial, en particular de la gobernación de Itata, que emitió comunicación, y eso también a través de los medios de comunicación tradicionales se han emitido informes, pero no ha funcionado ningún tipo de mensajería en ese sentido, y como tampoco hubo no alcanza la magnitud para que genere una alerta de tsunami, tampoco hubo ningún tipo de alarma de ese tipo. Pero sí hubo información oficial que permitió ir corrigiendo la información que había de un principio, 5.9 Richter, luego bajó, después hubo una baja a 5.6, después se corrigió a 5.7. Ha habido informaciones distintas en ese sentido durante los minutos posteriores al sismo. Pero los teléfonos funcionaron con normalidad. Se permitió que hubiese comunicación telefónica con personas que viven en esa zona, y también con los sistemas de emergencia, en este caso la ONEMI, que emitió un comunicado también donde indica la intensidad en Mercalli también, información que se fue canalizando a través de los medios tradicionales. Sí, hubo corregidos y finalmente la información final y oficial es un sismo de 6 grados. Ahí estamos viendo en las cercanías de Copquecura. Óscar, nos alegramos que esto no haya pasado a mayores. Chile es un país sísmico, es un país telúrico, así que bueno, por lo menos esto no ha generado daños, afectación a personas, y tampoco reúne condiciones para que se pueda generar un tsunami, lo que nos alegra. Muchas gracias por este contacto, Óscar, que te vaya bien, que tengas un buen día. Buen día. Bien, retomemos el tema que más nos ha ocupado en estas últimas horas, en estos últimos días. Chile entró en fase 4 y se decretó con esto el cierre total de todas sus fronteras a partir de mañana, miércoles 18 de marzo. Los chilenos que regresen a nuestro país tendrán que sortear una estricta barrera sanitaria, mientras que decenas siguen varados en cruceros y más de 60 personas están con cuarentena total en Caleta Tortel. El número de contagios subió a 156 casos confirmados hasta ayer. La Organización Mundial de la Salud analiza los antecedentes para establecer si el coronavirus surgido en China constituye o no una emergencia internacional. Se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país. Que estamos en fase 3. Hemos ingresado a la etapa 4. Chile ha ingresado a la etapa más compleja del COVID-19, aquella donde se produce circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad. Este lunes 16 de marzo oficialmente son 156 los casos confirmados con coronavirus en Chile. Hemos tenido un comportamiento de crecimiento muy rápido, que estimamos va a durar esta curva de crecimiento y decaimiento no menos de 8 semanas y no más de 12 semanas. De los 156 casos, gran parte se encuentra en buenas condiciones, pero preocupan 2 pacientes de la región metropolitana.
que están en situación grave en 2 clínicas del sector oriente distintas, un hombre de 44 años y una mujer de 22 años, conectados a ventilación mecánica, tienen buen pronóstico ambos. El país enfrentará la etapa más dura del virus, por eso las medidas se extreman. Junto a la suspensión de clases se decretó el cierre limítrofe a partir del miércoles 18 de marzo. Hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. El cierre total de la frontera se prolongará por 15 días a partir del miércoles y una vez terminado aquel periodo se reevaluará la medida para sostenerla o hipotéticamente aumentarla. Tenemos una preocupación intensa por Caleta Tortel. Estamos sin información cómo irnos y nada, pues un poco desesperado. Este registro es de los cerca de 60 turistas varados en Caleta Tortel, el primer poblado con cuarentena total, con restricción de salida y entrada, luego de que un turista británico positivo de coronavirus descendiera del crucero Silver Explorer el pasado 12 de marzo y hoy es tratado en la ciudad de Coyhaique. Esta gente está en la escuela, en un jardín infantil, con colchonetas, frazadas, durmiendo. Y comida es la que le da la municipalidad. Como 5 o 7 adultos mayores que estaban alojando acá en residenciales. Recién el 28 de este mes podrán salir de Tortel, mientras en el otro extremo del país, en Arica, en el paso fronterizo Chacayuta, se intensifica el control sanitario antes del cierre total de las fronteras. Tanto autoridades chilenas como peruanas sigamos comunicando para darle la mayor facilidad a nuestros ciudadanos de poder hacer los trámites que requieren. No está bien la medida que tomaron porque la gente en realidad no tiene conciencia de lo que está pasando. Creo que lo mejor que hay, porque igual va mucho extranjero, nosotros mismos vinimos de Aguascalientes y tuvimos mucho contacto con europeos, italianos, franceses, que principalmente donde vienen los primeros focos. Habrá sanciones para quienes no respeten cuarentenas o restricciones de ingreso, no solo económicas, también de cárcel. Sin embargo, algunos cuestionamientos se han enfocado en lo tardío de algunas medidas. Bueno, lo primero es que evidentemente acá no hay un manual que aclare cómo tomar las medidas. Nosotros hemos logrado conversar con el presidente y ser bien explícito que aunque las medidas van en la línea correcta, seguimos solicitando extremar y tomar todas las medidas porque el día de mañana todas van a haber parecido insuficientes. Y hemos insistido en la necesidad de tener test rápidos. Para eso las universidades van a colaborar. Las universidades van a colaborar también con los internos de medicina y de todas las áreas de la salud, enfermería, matronería. Carlos Noemi está varado en el crucero Celebrity en las costas de San Antonio, junto a 50 chilenos más. Por una razón que desconocemos, al barco no se le permitió atracar ni el desembarco de los pasajeros. Nos están atendiendo muy bien, sin embargo no entendemos por qué los alrededor de 50 chilenos no se nos permite desembarcar. En aguas sureñas, los pasajeros del Silver Explorer siguen navegando. En él, aparte del británico, 5 pasajeros más dieron positivo y son tratados. El resto deberá dejar el país en vuelo privado de la naviera desde Puerto Montt. Esta es una nave que no puede recalar en un puerto, esta es una nave que debe mantenerse a la gira, esto quiere decir sin desembarco directo, pero sí nosotros tenemos ya coordinado asistencia para bajar a pasajeros hacia un punto sanitario, que va a ser un punto restringido, aislado desde un ala del aeropuerto, pero un área que va a ser restringida, no va a haber acceso ni exposición de ninguna otra persona, ya que nuestro aeropuerto tiene calidad de aeropuerto internacional, hacer retiro en un charter cerrado. Los funcionarios públicos de sobre 70 años podrán trabajar desde sus hogares, evitar los viajes, promover el aislamiento social. Todo resultará de la mano de la madurez del país. Hago un mensaje a todos los ciudadanos, no es momento para pelear con el gobierno ni pelear con el ministro, sino más bien alinearnos. Y creo que la gente tiene que confiar en las medidas que tome el Ministerio de Salud, porque de esa manera vamos a poder avanzar. El cierre de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas es parte de la fase 4, que se puede prolongar hasta por 3 meses. Chile enfrenta la mayor emergencia sanitaria de los últimos 100 años, con cifras que de seguro seguirán en aumento.
El gobierno va a sancionar con multas económicas y también de cárcel a quienes no cumplen los plazos de la cuarentena. La fase 4 de este coronavirus confirma la vital importancia del aislamiento preventivo en Chile. Esto luego de que se conociera el caso de un joven que viajó de Santiago a Temuco con el virus, obligando al aislamiento posterior de 27 personas. Un médico. Es el primer caso confirmado de coronavirus en Chile. El cuarto caso positivo. Una grave amenaza. La mayor crisis sanitaria que nuestro país ha enfrentado en muchísimos años. Día 14 del coronavirus en Chile, las medidas agudizan y el gobierno señala que hemos ingresado a la etapa 4. El país se pone en alerta, el cuidado y la higiene son importantes, el aislamiento preventivo es fundamental. Cuando tenga un diagnóstico o una sospecha fundada de que puedo tener un coronavirus, hacer la cuarentena voluntaria. Somos Pablo y Marí y aquí estamos encerrados partiendo nuestra cuarentena. Así lo entendió esta pareja de Concepción que recorrió Europa los últimos 5 meses. Llegó de Barcelona hace 2 días y ante las sospechas comenzaron cuarentena voluntaria. Decidimos no tener ningún contacto con nuestra familia ni amigos. Nuestro refrigerador, muy normal. Creo que tenemos que dejar de pensar en uno mismo y comprar como enfermos. Pablo y Marí son parte de quienes tomaron conciencia ante la importancia del aislamiento por coronavirus. El problema es que no todos actúan de la misma manera. Para mí esto es una vergüenza. No tengan la responsabilidad de cuidar la salud de las personas. Esa fue la respuesta del intendente de la Araucanía tras conocerse el caso del joven de 29 años que viajó de Santiago a Temuco el último viernes. Tenía síntomas de coronavirus, no hizo cuarentena ni esperó el resultado de los exámenes que dieron positivo. Es una psicosis tremenda esta. Entonces que venga un irresponsable y que haga esto. Igual me parece mal porque tenemos que tomar precaución por lo que está pasando. Salió del aeropuerto con una mascarilla y se subió a un auto particular viajando con los tres amigas con las que venía en el vuelo. No usó mascarilla durante el viaje y por su acción 27 personas terminaron aisladas. El gobierno presentó este lunes una querella contra el sujeto. Tomó un vuelo de Santiago a Temuco, poniendo en riesgo de contagio a 27 personas que hoy día están también en cuarentena producto de la profunda irresponsabilidad de esta persona. Las medidas se intensifican, habrá posibles penas de cárcel y multas de hasta 2,5 millones de pesos para contagiados que no respeten la cuarentena. La situación es compleja en Concepción. 100 personas quedaron aisladas luego de ser parte el pasado viernes de un evento donde el médico expositor tenía coronavirus. En los últimos 2 casos ya hemos perdido la trazabilidad y por lo tanto tenemos circulación viral, ya sea a nivel nacional y a nivel regional. Realizar cuarentena y evitar lugares públicos es fundamental. La fase 4 del COVID-19 significa la transmisión sostenida del virus. Cuando tenemos un paciente que presenta un coronavirus y lo está diseminando, lo disemina en muchos lugares, entra en contacto con muchísima gente y esa gente a su vez funciona nuevamente como diseminación de este virus. El Washington Post publicó un gráfico que da a entender con claridad cómo el virus tiene menor impacto en la población ante el poco o nulo movimiento de las personas. Es la idea central de la cuarentena, un elemento vital en la lucha contra el coronavirus. Deportes. Bueno, todo afectado por el coronavirus, también el deporte. Finalmente, el Torneo Nacional de Fútbol entró en receso al menos por 2 semanas. Se reaccionó tarde con la medida. El fútbol entra en una fase de incertidumbre total. La suspensión de nuestras ligas en su totalidad. Hasta que llegó el turno de la Liga Chilena, la octava de Conmebol en suspenderse. Eso sí, la decisión adoptada aún no comienza a regir del todo. Por un plazo de 14 días a partir del miércoles 18 de marzo. Durante los 22 minutos que dialogó el presidente Moreno y el doctor Yáñez, seguía en pie una interrogante. ¿Qué pasaría con los partidos a disputarse entre lunes y martes? Existe un traslado ya realizado. También existe un componente emocional, como bien dice el doctor, por parte de los jugadores, y todo eso va a ser debidamente considerado caso a caso.
Lo cierto es que los encuentros agendados para este 16 de marzo no se disputaron, pero por decisión de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Le informaron al árbitro que debido a la contingencia sanitaria que vive el país, habían decidido no jugar. El arquero de Santiago Morning, Franco Cabrera, evidenció lo que le ocurrió al equipo bohemio mediante redes sociales. Rumbo a Puerto Montt a jugar. Las determinaciones tomadas por los actores principales de la actividad estaban consensuadas con el CIFUB. Precisamente este órgano fue quien disparó contra la ANFP. La federación debería haber hecho informe sobre la situación que está viviendo el país. A contar de este miércoles y durante 14 días el fútbol vuelve a paralizar, mientras los cuestionamientos al ente rector del fútbol chileno suman y siguen. Y en el exterior también, Vidal y Sánchez siguen en cuarentena entrenando en sus hogares. La prensa europea dice que el Rey podría ir a Inter de Milán y que Sánchez tiene opciones de partir al Atlético de Madrid. En Italia y España no bajan la guardia. La cuarentena evita contagios, pero alimenta la creatividad y el trabajo en casa, como el caso de Arturo Vidal. Trabajando junto a su preparador físico, el Barça a sus figuras le dio un plan de trabajo para que lo realicen en sus hogares. Ahora tenemos unas recomendaciones que cumplir que nos obligan a ser responsables. Piensa en el riesgo que supone para muchas personas, para ti mismo y para todos los demás. Así que quédate en casa. Mientras el Rey hace cuarentena en su hogar, el diario Sport lo pone como moneda de cambio por el traspaso de Lautaro Martínez. La ficha de Vidal bajaría el precio final del argentino. Además, el volante es un viejo anhelo de Antonio Conte. ¿Vidal es un jugador que puede interesar al Inter? Sabes que no me gusta hablar de jugadores que están en otros equipos. Alexis Sánchez se encuentra en la zona más complicada de Italia. En la región de Lombardía se informan más de 1.400 fallecidos. Por eso, Maravilla desde su hogar se mantiene activo, igual con un plan de trabajo dado por el Inter. Por favor, quédate en casa y respeta las reglas. Es el único modo para confrontar esta emergencia. Es un momento difícil y duro. Si nos mantenemos unidos, lo superaremos. No te rindas. Mientras Sánchez entrena en cuarentena, en Inglaterra informan que es casi imposible que retorne a Manchester United. Su préstamo en Inter vence en junio y asoma como opción para el Atlético de Madrid. Alexis, un jugador extraordinario. ¿De qué voy a hablar de Alexis? Lo quiero mucho como chico porque lo tuve de muy joven. En cuarentena, tanto Vidal como Sánchez en sus casas se preparan, tal vez para un cambio de equipo. Bien, vamos a algo que surge con la cuarentena en España. Este es un viral que se ha ido difundiendo. Se trata de 10 toques challenge. Miren, ahí está. Consta de dominar por 10 veces o más un rollo de papel higiénico. Tal es el furor en redes que varios futbolistas de la Liga Española ya lo han realizado y han hecho un llamado bien importante a sus compatriotas a no acaparar y así no desabastecer los supermercados de toda España. Un mensaje que se podría extender perfectamente a Chile y a lo que está pasando también en nuestros supermercados. Así que bueno, con ese mensaje también se ha ido difundiendo este viral y mucha gente se ha sumado a este desafío. Vamos a recordar esta imagen que dio la vuelta al mundo. Se trata de la broma que hizo el jugador de la NBA, Rudy Gobert, que se convirtió en el primer positivo por coronavirus. Bueno, el jugador finalmente pidió disculpas y anticipó que va a destinar parte de su millonario sueldo a los enfermos del coronavirus. Ha utilizado, de hecho, sus redes y esto fue lo que dijo. Hey, what's up everyone? It's Rudy Gobert. As for myself, I've been feeling a little better every single day, thanks to the healthcare people of Utah and Oklahoma City. As you may already know, I just wanted to make sure to remind you guys to keep washing your hands frequently with soap and water. Try to avoid touching your face, your nose, your eyes, and of course try to avoid making unnecessary contact with people. I wish I would have took this thing more seriously, and I hope everyone else is going to do so, because we can do it together. Take care and stay safe.
Bien, ya hablemos de tenis. Con varios días de retraso, la WTA, el circuito femenino de tenis, decidió suspender a causa del coronavirus todos sus torneos, al menos hasta el 2 de mayo. Stuttgart, Estambul y Praga quedan así de inmediato suspendidos y la organización va a tomar medidas en las próximas semanas para los torneos que corresponden a la temporada de Ercilla en Europa. Bueno, algunos se preguntan qué está pasando en Reino Unido. Los ingleses desafían de alguna manera al coronavirus. ¿Son irresponsables? La ciudad de Bath realizó su medio maratón con 6.000 participantes. Mientras el mundo está enclaustrado por el coronavirus, inexplicablemente la ciudad inglesa de Bath parece estar desconectada de la realidad. Este domingo y sin ningún reparo celebró su medio maratón. 6.000 corredores en sus calles, sin control, sin protección, desafiando las recomendaciones y medidas de la Organización Mundial de la Salud por la pandemia del COVID-19. Europa se ha convertido en epicentro de la pandemia. Como si nada, desafiaron no solo a la lluvia y el frío, sino también a un virus que en suelo inglés ha cobrado 35 víctimas fatales. 21 kilómetros de recorrido en los cuales jamás se vio una mascarilla y donde niños y ancianos sin ningún resguardo convivieron en un ambiente poco seguro. Bath, un poblado que arriesgó a todos, a tan solo 200 kilómetros de Londres, donde al menos sus organizadores decidieron suspender su maratón. Irresponsables o no, algunos todavía no toman en serio el coronavirus que tiene al mundo paralizado, menos en Inglaterra. Bien, vamos a una noticia que hemos estado siguiendo y les hemos contado. Hace más de una semana que Ronaldinho fue detenido en Paraguay junto a su hermano. Esto por ingresar al país con un pasaporte falso. Bueno, él continúa en prisión preventiva. Para salir de la cárcel, de hecho, e intentar conseguir el arresto domiciliario, el exastro ofreció una cifra millonaria. Según el medio brasileño Wall, los abogados de Ronaldinho presentaron una propuesta de fianza de $1.600.000. Sin embargo, como informa ese mismo portal, esta propuesta fue rechazada por el juez Gustavo Amarilla. Las autoridades judiciales habrían considerado insuficiente este monto, lo que obliga a Ronaldinho a permanecer en esta prisión preventiva. Bien, vamos a dejar el deporte, volvamos a hablar de lo que está ocurriendo en materia de salud, con imágenes realmente sorprendentes del día de ayer. Largas e interminables filas en todo el país, mucho nerviosismo también, sobre todo en el grupo de adultos mayores. Así partió el primer día de la campaña de vacunación contra la influenza. Algunos municipios instalaron puntos especiales para la tercera edad de manera de reducir el riesgo de enfermedades. Desde el gobierno, en tanto, llamaron a la calma, a evitar también las aglomeraciones, porque hay compradas más de 7,5 millones de vacunas. Y cuando vayan ingresando, por favor, con el brazo descubierto. Fue la imagen que se repitió la mañana de este lunes en casi la totalidad de los consultorios del país. Centenares de adultos mayores antes de las 7 de la mañana haciendo fila en los consultorios para protegerse contra el virus de la influenza. Estoy de las 6 de la mañana y voy a aprovechar la fila para vacunarme. El primer día hay más gente, indudable. Hacer la fila de a uno. Si años anteriores las autoridades de salud hacían llamados para que los grupos de riesgo acudieran a los vacunatorios, el coronavirus hizo que los usuarios se concentraran todos en un solo día, en una campaña que está programada a realizarse entre 6 y 8 semanas. Soy crónico, entonces por eso tengo que vacunarme. Vivo con mi hija y mis nietos y por eso me interesa vacunarme luego para no contagiarlos a ellos. Lo más que dijeron en televisión, no vayan todos el primer día, vacunas hay. Pero la gente como cae en pánico, vienen todos. El principal reclamo entre los usuarios en esta campaña de vacunación adelantada fue la demora en el procedimiento sin ningún tipo de resguardo para la alta congestión. Ancianos sobre 80 años pegados uno al lado del otro, cuando precisamente el llamado es a evitar las aglomeraciones. Nos den mascarilla para estar, por lo menos, sabemos que esas nos sirven mucho, pero por lo menos para evitar estar ahí aglomerada. Yo no me atrevo a entrar allá. Y es que ante tanta demanda era difícil poder atender a todos los usuarios, muchos se tuvieron que devolver. No, y tengo mi nieto, tengo que ir a cuidarlo, entonces no puedo quedarme. Es para mucho exponerse aquí. Voy al otro consultorio de allá de carne. Uno ya llegó,
tiene que volver a la casa porque no hay número. Tantas horas aquí, hasta en ayuna. Eso no es justo, hija. En el lanzamiento oficial de la campaña, las autoridades llamaron a la población a no ir a vacunarse todos al mismo tiempo. Aseguraron que hay dosis para todo el grupo de riesgo, que son más de 7,5 millones de personas. Todos los adultos mayores, todos los enfermos crónicos van a tener su vacuna reservada. Hay vacuna para todos, no es necesario que vayan todos hoy día a vacunarse. Esta es una vacuna contra la influenza, por lo tanto las personas que se vacunan contra esto igual deben mantener las instrucciones del Ministerio de Salud en cuanto a aislamiento social y el lavado frecuente de manos. Desde el gobierno pidieron a las municipalidades hacer un esfuerzo adicional, coordinar la instalación de dispositivos en centros culturales, colegios y gimnasios para darle preferencia a los adultos mayores para que no tengan que hacer estas interminables filas. Que a partir del día de mañana, y así lo hemos conversado con los alcaldes de las comunas más populosas, vamos a disponer sitios adicionales a los consultorios para que la gente de riesgo, especialmente los adultos mayores que están en el grupo de vacunación, 65 años y más, concurran a estos lugares de vacunación. En la Florida fueron los primeros en tomar medidas. Habilitaron el Club Vive como un centro de vacunatorio donde cada día se inocularán a 10.000 personas. Se le dará prioridad a embarazadas, adultos mayores y enfermos crónicos. Para evitar las aglomeraciones, como tú lo has visto, hemos copiado lo que la gente hace en las elecciones. Un gran centro de votación solo para población vulnerable, todos en fila, con 2 metros de distancia entre filas, rápidamente siendo capaz de inmunizar. Pero para poder cumplir con este propósito hicieron un llamado al Ministerio de Salud para que adelanten la entrega de dosis. Llama la atención la organización espléndida que ha tenido la atención en el día de hoy para nosotros. En la comuna de Las Condes, el alcalde anunció 4 puntos adicionales a los consultorios y que todos quienes superen los 80 años serán vacunados en sus casas previa inscripción en la página web. Que se queden tranquilos porque los niños, en nuestro caso, los vamos a vacunar en los colegios y a partir del mes de abril. En este momento le vamos a dar prioridad a la vacunación a los adultos mayores. El objetivo de la vacunación contra la influenza es reducir el riesgo de neumonía en los adultos mayores y estando protegidos se reduce también la ocupación de camas en los hospitales para que estén disponibles para los contagios de coronavirus. Bien, son las 7 de la mañana con 2 minutos, así están las calles a esta hora. Atención en un tema que está afectando a usuarios del Transantiago. Tenemos 2 de los 3 sindicatos de trabajadores de la empresa Subus de Santa Rosa que han comenzado una huelga. ¿Qué reclaman ellos? Bueno, algo relacionado justamente con el coronavirus. Dice que reclaman nulas medidas de prevención ante el contagio de esta enfermedad para los conductores y poca sanitización de las máquinas. Se estima que estaría funcionando el 10% de ese servicio. Así que atención a los usuarios de la empresa Subus que están teniendo problemas para transportarse a esta hora de la mañana. Y ahí tenemos la temperatura. Se ha sentido, yo creo, una baja la temperatura, refrescado. Tenemos 11.1 grados a esta hora en Santiago. Ya vamos a estar con el informe del tiempo. Debería ser, de hecho, una temperatura más contenida. 26 se estiman para hoy. Ya les vamos a estar contando todo el detalle. Nos vamos a una pausa rapidito. Estamos de vuelta de inmediato con más 24 AM. 7 de la mañana con 7 minutos, ya estamos de regreso junto a Gonzalo Jiménez para actualizar la situación del tránsito a esta hora. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Claro, vamos a revisar cómo está el estado de las calles a esta hora de la mañana, donde deberían haber menos tacos porque la gente no debiera salir con sus hijos a los colegios. Recordemos que están cerrados, hay suspensión de clases, pero igual hay congestión a esta hora de la mañana. Vemos en el sector de Avenida La Florida con el departamental. Esto en la comuna de La Florida. Los tiempos de desplazamiento nuevamente ahí son bastante lentos. Hay mucho taco, 6 kilómetros por hora desde el sector sur hacia el centro de la capital. Por eso nos llama mucho la atención, Carla, que se sigan repitiendo los tacos en puntos que son emblemáticos, que se van repitiendo semana a semana y que debieran ir bajando porque debiera haber menor cantidad de vehículos. Pero lamentablemente lo que estamos viendo en la mañana, tanto ayer como hoy, es que siguen los tacos en varios puntos de la capital. Otro punto característico para tener como ejemplo es el sector de Avenida Pedro Aguirre Cerda, todo esto en la comuna de Cerrillos, en intersección con departamental. Ahí estamos viendo el tiempo de desplazamiento, no supera los 20 kilómetros por hora, también desde el sector poniente hacia el oriente, hacia el centro de Santiago, y claramente eso también va afectando
al transporte en superficie en ese punto de la zona poniente de Santiago. Vamos a revisar otros de los puntos característicos y es el sector de Camino a Melipilla. Esto es la comuna de Maipú. También los tiempos de desplazamiento no superan los 25 km por hora desde el sector también de poniente hacia el centro de la capital, hacia el centro de Santiago. Y la ruta 76, más conocida como Camino a Melipilla, también presenta mucho taco a esta hora de la mañana. Son varias cuadras que ustedes pueden apreciar. Estamos haciendo el recorrido a través del Waze y se ve todo esto en rojo, tal como lo estamos reflejando en la pantalla, Carla. Vamos a revisar, ¿te parece?, lo más visto en nuestro sitio 24horas.cl y tiene relación con la tasa de mortalidad por edad. Esto a raíz del coronavirus. Existe mucha preocupación por los niños también, pero hay una cifra que es positiva respecto a aquello. Bueno, en Chile solo un 6% de los contagiados por coronavirus son menores de 18 años. Y lo cierto es que según el primer estudio epidemiológico realizado, por ejemplo, en la población china, indica que no se han registrado casos de muertes en niños y niñas de entre 0 y 9 años, lo que cambia muy poco los adolescentes de entre 10 y 19 años, quienes tienen una tasa de mortalidad del 0,2%. Casi inexistente si lo comparamos con el 14,8% de muerte que tienen los mayores de 80 años. Ahí está la gran diferencia. Por eso también es importante cuidar a nuestros adultos mayores, que también tengan prioridad en esta campaña de vacunación contra la influenza, y también alejarnos de ellos, hacer este aislamiento social para protegerlos de este coronavirus, que es más mortal en el caso de que una persona adulta mayor sea contagiada por este COVID-19. Sí, cuidarnos todos, porque al final una de las variables también que incide en cómo aumenta la tasa de mortalidad es sobrecargar los sistemas de salud, que es lo que ha pasado en Italia, donde lamentablemente se ha tenido que priorizar a las personas que tienen más esperanza de vida y muchas veces dejar de lado o en una segunda prioridad a adultos mayores que terminan falleciendo. Por eso el llamado a vacunarse y por eso el llamado a cuidarse en general, para tratar de colapsar lo menos posible nuestro sistema de salud. Vamos a revisar esa nota en 24horas.cl, Gonzalo, con todos los datos. Muchas gracias. Esté muy bien, Tato. Que te vaya bien. Y vamos a hacer ahí también cambio en el equipo. Entra Iván Torres para contarnos cómo va a estar el tiempo en esta jornada. Yo siento que refrescó, Iván. Sí. Ayer por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía un poquitito de frío en la noche. Sí, no sé si frío, pero no estaba tan caluroso. No está tan caluroso. De hecho, yo diría una temperatura mínima que ya se produjo. Probablemente fue 10.8 a las 6 de la mañana con 30 minutos. Así que ya está en alza la temperatura, pero de todas maneras es una jornada más fresca que los días anteriores. La máxima ayer también fue baja, 27 grados. Hoy esperamos una temperatura similar en toda la zona central. No vamos a tener esas temperaturas sobre los 30 grados ni hoy ni los próximos días. Está bajando un poquito la temperatura máxima. Sin embargo, esto es puntual esta semana. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. No, pero estamos para la llegada del otoño. ¿Cuándo llega el otoño, Iván? El otoño llega el viernes 20 a las 0 horas con 53 minutos, faltando, yo diría, cerca de las 1 de la mañana. Pero obviamente lo más importante destacar es que no tenemos precipitaciones en toda la zona central de Chile. Es más, en Chile continental prácticamente no hay lluvia. Hay altas presiones en gran parte del país, lo cual inhibe obviamente el proceso de precipitación y temperaturas matinales muy bajas, especialmente en la zona sur. Detalle del pronóstico de inmediato. Las únicas precipitaciones son en la cordillera de Arica, Parinacota y Tarapacá. Santiago, una máxima de 26-27 grados, ya tenemos 11.1, insisto y reitero que la mínima fue de 10.8. 26 a 27 grados entonces acá en Santiago. Detalle del pronóstico para todo el país. La zona norte, Arica, Iquique, esperamos nubes parciales. En Antofagasta, cielo despejado, recordemos en la mañana está nublada esta zona. Copiapó, cielo claro con 24 grados en las próximas horas, está nublado. Valparaíso, nublado variando parcial, máxima de 20 grados. La región de Valparaíso también con nubes en la mañana. El resto de la jornada con cielo parcial. Rancagua despejado, también Talca, Chillán 27 grados, 21 en Concepción con cielo despejado. Ausencia de lluvias en toda la zona sur del país. Solamente nubes matinales y algunos bancos de niebla. Frío matinal. Después despeja en Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Quillón. Máxima de 18 en Puerto Montt. También va a despejar la región de Aysén. Gran parte de esa región va a estar con cielo claro. Coyhaique 19 grados, 21 en Chile Chico, Puerto Natales nublado, también Punta Arenas y Puerto Williams con una máxima de 12 grados. Veamos detalles del pronóstico para los próximos días. Las máximas no van a superar la barrera de los 30 grados, van a estar entre los 28, entre los 26 y los 28 grados. Las mínimas definitivamente
todavía de 2 dígitos, pero entre los 10 y los 11 grados y el cielo claro en la capital. Hoy 26 a 27 grados y ya tenemos poquito más de 11 grados en la capital. Ese es nuestro panorama, sin lluvia lamentablemente en gran parte de Chile continental. Bien, pues Iván, muchísimas gracias por esta actualización del tiempo. Que te vaya muy bien. Buen día. Que tengas un buen día. Bien, vamos a otras informaciones. Les habíamos contado, 2 sindicatos de conductores de Subús han anunciado un paro para esta jornada. Vamos con Cristian Cereceda, que tiene más detalles. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, paralización que ya comenzó durante esta madrugada. Se trata justamente de 2 sindicatos del depósito de buses de la empresa Subús acá en Santa Rosa, y que significa entonces la paralización de todo este recorrido, principalmente que va por Vicuña Maquena y justamente por Santa Rosa. Lo que nos han comentado algunos dirigentes fuera de micrófono, porque no han querido hablar en cámara, porque hace algunos minutos llegó el gerente de esta empresa, ya están sosteniendo una reunión en estos momentos, pero lo que están exigiendo, lo que están reclamando principalmente son mayores medidas de prevención del contagio del COVID-19 para los mismos conductores. Dicen que no tienen ningún tipo de medida preventiva, no cuentan, por ejemplo, con aerosol, tampoco con mascarillas, ni mucho menos con alcohol gel para realizar sus labores, y es eso lo que están reclamando, tener una mayor cantidad de medidas preventivas y así también temas de seguridad. De hecho, ayer durante la noche también algunos recorridos del transporte público debieron suspender sus funciones debido a algunos incidentes, principalmente por ataques en el sector de San Bernardo y también acá en la comuna de La Pintana. En estos instantes están reunidos ya los trabajadores de Subús con el gerente de la empresa. Comenzó ya hace algunos minutos y se podría extender por algunas horas. Lo cierto es que esta paralización ya comenzó. Están exigiendo entonces lo que son estas medidas preventivas por el COVID-19. Dicen que son nulas, no han tenido tampoco avances en esa materia, y también mayor seguridad para los mismos conductores. Así también la sanitización de las mismas máquinas, tampoco se estaría realizando una limpieza adecuada en el contexto que está atravesando nuestro país, y son parte de las exigencias que se están realizando ya sobre la mesa y que son las conversaciones que sostienen en estos momentos los sindicatos, los mismos trabajadores con entonces la empresa Subús en estos momentos acá en el depósito de buses de la empresa Subús en Santa Rosa, y que se va a mantener ya dentro de los próximos minutos. Así también hay otros sindicatos de esta misma empresa que también están ya planificando lo que son algunas medidas de paralización por estos mismos situaciones, lo que son petitorios que se han arrastrado desde algunos meses a la fecha, y también por este contexto de medidas preventivas a través de lo que es el COVID-19. Por lo tanto, es una situación que se mantiene todavía en desarrollo y que podría extenderse durante toda esta jornada, principalmente en lo que son la empresa Subús del transporte público. Nosotros cambiamos de tema, nos vamos ya a información policial que ha ocurrido durante estas últimas horas con el 6º robo que afectó a una tienda Coloqui en la comuna de Ñuñoa. Esto ocurrió durante esta madrugada, ahí en la avenida Irarrázaval con Ricardo Lyon. Esto ocurrió cuando llegaron 3 sujetos hasta esta tienda comercial. Por supuesto, forzaron lo que es el acceso principal. 2 de ellos se encargaron de forzar lo que son la mampara metálica, la levantaron, y un tercero entró hasta el mismo recinto para sustraer principalmente algunos artículos de bebé, y tampoco se descarta que haya sacado dinero en efectivo. Lograron cometer lo que es este ilícito para posteriormente huir caminando por calles cercanas. Sin embargo, fueron alertados también por Seguridad Ciudadana de Ñuñoa, fueron divisados también por cámaras de seguridad, logrando entonces la detención de uno de estos sujetos. Se trata de Gregorio Molina Montero, de 28 años, quien, según la información policial, tiene antecedentes policiales. Se le llevó posteriormente a la unidad policial, se hizo todo un chequeo de la información y se pudo posicionar su ubicación en este robo a través de las imágenes de cámaras de seguridad, sacando principalmente lo que son estos artículos y también ya retirándose con estos elementos. Lo cierto es que todavía se está trabajando, primero, en ubicar lo que son estos elementos que se robaron, y segundo, poder encontrarlos también a estos 2 delincuentes que participaron en este robo, y que según los locatarios, que están bastante preocupados, es el 6º asalto que sufren ya en los últimos 2 años. Acá lo importante dentro de todo lo que ocurrió es que el botín de lo que es la alarma de seguridad funcionó. Es ahí cuando se da la alarma y finalmente llegan equipos de seguridad ciudadana que permiten la detención de uno de estos 3 sujetos. Tenemos algunas declaraciones, pasemos a revisarla. 3 sujetos ingresan haciendo
palanca, por decirlo así, en lo que es la mampara metálica de una tienda, el lugar donde venden ropa principalmente de bebé. Al salir el sujeto, estos 3 huyen y es donde Seguridad Ciudadana de la comuna de Ñuñoa, en las inmediaciones, logra la detención de uno de los 3 autores del hecho. Después llega personal policial y traslada al detenido a la unidad del sector y es donde también llevan a la víctima y dueño o el denunciante de la tienda para realizar el procedimiento. Claro, el único detenido de este ilícito, de este robo, que es el 6º que afecta a esta tienda comercial, Gregorio Molina Montero, va a pasar a control de detención durante esta jornada por el delito de robo en lugar no habitado. Asimismo, ya la policía trabaja en poder identificar a los otros 2 ladrones que participaron en este robo. Mientras tanto, la imagen en vivo de lo que ocurre acá en el depósito de buses de la empresa Subus en Santa Rosa, con este paro que realizan 2 sindicatos de la empresa. En estos momentos ya se continúa realizando lo que es esta reunión con el gerente de Subus, logrando por supuesto tener algunos avances en lo que son las peticiones, que son principalmente por medidas de prevención del contagio de COVID-19. Dicen que no tienen ningún tipo de elemento como mascarillas, alcohol gel, ni tampoco algún elemento que ayude a sanitizar lo que son estas máquinas de transporte. Así también exigen mayores medidas de seguridad, principalmente por los recorridos que se realizan durante la noche. Mientras tanto, los recorridos que son por Vicuña Maquena y también por Santa Rosa se encuentran reducidos, no están trabajando a su máxima capacidad y es una situación que por supuesto se va a extender durante esta mañana a la espera de lo que suceda de esta reunión clave entre los trabajadores de Subus con el gerente de la empresa. Bien, pues ojalá se llegue a acuerdo ahí también para que el servicio se pueda restablecer en su totalidad. Cristian, quedamos pendientes, cualquier cosa volvemos a retomar el contacto. Gracias. Bueno, lo sabemos, nuestro país se encuentra en la fase 4 del coronavirus. Hay hasta ayer 156 casos detectados y por eso crece la preocupación por el aumento de contagios a nivel nacional. ¿Cómo enfrenta la salud municipal este brote de COVID-19? Lo vamos a conversar con Felipe Del Pin, alcalde de La Granja y presidente además de la Comisión de Salud de la Asociación de Municipalidades de Chile. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Buenos días, Carla. Acá ocupados, preocupados con todo lo que está sucediendo con el coronavirus, ¿no es cierto?, en nuestro país. Sí, ustedes son la autoridad tal vez que está más cerca de la gente, a nivel local. ¿Cuál es el rol que deben jugar los municipios? Vimos, por ejemplo, el fin de semana que finalmente fueron los alcaldes los que presionaron para que se lograra la suspensión de las clases. ¿Qué tan preparado está el sistema municipal y qué rol juegan ustedes en el marco de este contagio de coronavirus? Bueno, como en cada una de las crisis, la verdad que son los municipios los que la primera, digamos, línea que está para enfrentar esta crisis. Pasan todas las cosas, ya sea en una catástrofe, en la falta de agua, y hoy día también en esta crisis sanitaria somos los municipios los que debemos estar ahí conteniendo y atendiendo a nuestras comunidades. La verdad que el sistema de la APS, desde mi mirada, y lo digo con conocimiento, como tal vez muchos de nosotros conocen el país, en cada una de las caserías, en cada uno de los pueblos, en los territorios de Chile existe una posta, existe un CEFAM, existe un SECOF. Hay una red de atención primaria a lo largo de todo el país y eso permite que podamos darle una atención de salud a prácticamente todos nuestros vecinos. ¿Alcalde? Ahora, ¿sí? Esa red de salud de la que usted habla, ¿qué tan preparada está para afrontar el coronavirus? Porque aquí estamos entrando en una etapa que es bien exigente siempre. Comienza el otoño en unos días más, después viene el invierno, siempre tenemos circulación de virus, se tienden a llenar los lugares. Ayer vimos ya, en el marco de la campaña de vacunación, muchas aglomeraciones. ¿Está preparada esa fase inicial de salud que está también formando parte de la salud municipal? Mira, para el coronavirus es bastante complicado porque lo cierto es que no tenemos vacunas, no tenemos medicamentos para ello. O sea, la verdad es que lo que podemos hacer es prevenir, es trabajar con la comunidad para que evitemos que más contagios del coronavirus. Pero como todo el resto del sistema y en cualquier parte del mundo, no hay ningún medicamento que impida que se propague el coronavirus. Y en cuanto a las vacunas, Carla, lo que sucedió ayer es que tuvimos, ¿no es cierto?, una avalancha de vecinos y vecinas que llegaron a vacunarse. Llegó mucha gente, yo digo, en la comuna de La Granja vacunamos a más de 7.000 vecinos.
El 17% de la población que debía vacunarse se vacunó ayer. Y eso pasó a lo largo de todo el país. Entonces, claro, nos vimos sobrepasados, no porque faltaran vacunas, porque las vacunas estaban, sino que simplemente porque llegaron muchos vecinos a vacunarse. Hoy día vamos a continuar y obviamente la gran mayoría de los municipios hemos tomado otras medidas, más puestos de vacunación, ¿no es cierto? Salir a la calle, ir a las casas a vacunar a adultos mayores que no pueden llegar a estos centros de vacunación. Pero hemos estado preparados, sí. Estamos contratando más médicos, estamos contratando más enfermeras, en fin, ahí están los recursos para poder hacerlo y los municipios estamos trabajando en eso con el único objetivo de que esta peste, este virus, no se propague tan rápidamente como lo hemos estado viendo hasta ahora. De un día para otro se duplicó el número de casos infectados en Chile y si eso continuara así, imagínate lo que pasaría de aquí a fin de mes. Tendríamos miles de infectados y eso sería muy grave para todo el sistema. Sí, bueno, de hecho la proyección que está haciendo el ministro de Salud es de 40.000 casos, con un pic que él estima podría ser a fines de abril y principios de mayo. ¿Cómo se preparan para eso, alcalde? Yo me imagino que una de las principales atenciones se da en la red primaria de salud. Gente que tenga sospechas del coronavirus puede acudir o a sus SFAM, como a lo que tiene más a la mano, ¿no? ¿Cómo ustedes están articulándose con el Ministerio de Salud para canalizar todas estas inquietudes? Yo le voy a decir lo que estamos haciendo en La Granja. En La Granja abrimos 3 centros de consultas y preventiva. Que la gente, nuestros vecinos, no vayan solamente al CEFAM, sino que a estos centros, ya quienes tengan dudas, quienes tengan síntomas, presenten síntomas de coronavirus, que vayan a estos centros especialmente equipados para ello. Se dice que vamos a poder hacer exámenes y que nuestro personal va a ser capacitado para realizar el examen. Pero eso también va a ser superado en los próximos días. No va a tener capacidad el sistema para realizar esos exámenes. Pero nos hemos preparado con esa área, hemos alargado las horas de atención de los SAPU, de los SUC, ¿no? Hay municipios que tienen los recursos para hacer visitas domiciliarias, en fin, estamos todos trabajando para que la atención primaria de salud sea la mejor atención que puedan recibir nuestros vecinos, que la gran mayoría, Carla, la única posibilidad de atenderse en el sistema de salud es a través de la EPS y en el sistema público de salud. Alcalde, por lo tanto, nuestra obligación, la obligación del Ministerio es entregarnos todos los recursos para dar esa atención. Sí, ahora, esto se está haciendo todo articulado con el Ministerio de Salud. Ha habido además un tema de criterios. Yo recordaba recién que este fin de semana varios alcaldes empezaron, antes que la autoridad lo dijera, a suspender las clases. Ahora vemos que hay alcaldes que hablan, por ejemplo, de tomar medidas comunales para cerrar los centros comerciales. ¿Hasta qué punto se debe articular y hasta qué punto tienen autonomía los alcaldes para tomar ese tipo de decisión? No sé, usted en La Granja, por ejemplo, ¿podría llegar a decretar el cierre del comercio anticipándose a lo que diga la autoridad? ¿Está de acuerdo con eso? A ver, lo que se está planteando, lo que planteamos primero con el tema de las clases, ¿no es cierto?, es que era necesario. Debemos evitar las aglomeraciones. Los chicos, ¿no es cierto?, en el colegio se transmiten, ¿no es cierto?, los contagios y la epidemia crece mucho más rápido. Por lo tanto, era bueno suspender las clases y dejarla en cuarentena por 2 semanas. Lo mismo con el gran comercio. Yo no tengo gran comercio en La Granja, no tengo mall, no tengo solamente comercio pequeño. Pero el objetivo de cerrar, ¿no es cierto?, los malls, estos grandes centros comerciales, es evitar las aglomeraciones, es evitar este contacto entre la gente, porque ahí tú no puedes manejar el virus. O sea, el virus ya salió, ya se está expandiendo, está en el metro, está en el Transantiago, está en todos estos centros, está en los estadios, en los bancos. Por lo tanto, evitemos salir. El adulto mayor no debe salir a la calle. Los niños no están de vacaciones. Alcalde, perdón, pero para cerrar, porque una cosa es el autocuidado, de que la gente se abstenga de ir al mall, que la gente se abstenga de ir al cine o se abstenga de ir a un restaurante, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿usted está de acuerdo entonces con que se decrete el cierre? Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo con que se cierren los grandes centros comerciales. Y vamos a llegar, Carla, en los próximos días seguramente a medidas mucho más rígidas. Y esa es la realidad. Si aquí no debemos engañarnos.
Mira, en una semana pasamos, ¿no es cierto?, de fase 2 a fase 4, en menos de una semana. Por lo tanto, esto va creciendo, va aumentando, va siendo cada vez más peligroso. Hay que tomar medidas drásticas, hay que tomar medidas fuertes en los trabajos. Nuestros trabajadores, funcionarios, empleados que presenten síntomas deben ser devueltos a su casa o enviados a un centro para un médico de salud para que sean controlados. Eso es lo que debemos hacer, si no vamos a tener una crisis enorme de proporciones insospechadas de salud y por Dios que podemos lamentar casos críticos, fatales a lo largo de todo el país. No es alarmar, no es crear pánico, pero esto está comenzando. Nos falta el invierno, nos falta influenza, nos falta el virus sincicial para los niños. Ojo, vamos a tener entonces en junio coronavirus, influenza, virus sincicial, por Dios. Bien, pues alcalde, muchísimas gracias por este contacto. Nos vamos a quedar siempre muy pendientes de todo lo que están haciendo también a nivel comunal en cada uno de los rincones de Chile para poder también enfrentar esta pandemia. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias por toda la difusión que ustedes hacen, ¿no? Muy amable. Que le vaya muy bien. Bueno, hablemos un poquitito más de esto. Ya lo decía el alcalde. Él está de acuerdo, absolutamente de acuerdo, decía, con cerrar el comercio. Bueno, hay algunas cadenas de centros comerciales que han decidido restringir su horario, por ejemplo, hasta las 8 de la noche. Hay otros que están hablando de las 4 de la tarde, pero hay alcaldes que piden el cierre total incluso. Vamos a profundizar en qué debe pasar con el comercio junto a Dani Linares, que tiene más detalles. Hola, Dani. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Muy buen día. Estamos junto a Carlos Sublé, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, para conversar sobre este tema que está sobre la mesa, que tiene que ver con el horario de funcionamiento del comercio. Algunos alcaldes ya han señalado, al menos en sus comunas, a través de ordenanzas, de emergencias comunales, cerrar el comercio. ¿Cuál es la postura a priori de esto? Y podemos entrar, por cierto, en el fondo de lo que significa este tipo de medidas. Hola, buenos días. Bueno, nosotros creemos que hoy día todavía no estamos en una condición como para proponer el cierre del comercio. Yo creo que es una medida extrema, muy perjudicial para lo que queremos lograr desde el punto de vista de disminuir la tasa de contagio y también perjudicial y evidente, hay que decirlo, para el comercio que está en estado terminal después de 5 meses de saqueos, incendios, etcétera. Carlos, esta medida que busca mantener zonas donde no haya tanta aglomeración de personas, como ocurre en los supermercados, como ocurre en los centros comerciales, de alguna manera desde el punto de vista de salud pareciera razonable poder mantener esos espacios cerrados. Ya se están tomando medidas, por ejemplo, como cierre de parques nacionales, cierre de los parques municipales, para evitar precisamente darle alternativas a la gente de reunión. Sí, es evidente y seguramente bastante políticamente correcto decirlo. Sin embargo, hoy día vemos y vimos durante el fin de semana que ante el rumor de que venían medidas mucho más duras o mucho más importantes de parte de las autoridades, tuvimos durante todo el fin de semana abarrotados todos los centros comerciales y todos los supermercados. Entonces, básicamente se produce el efecto contrario. Estamos viendo en los supermercados aglomeraciones de gente comprando compulsivamente porque cree que va a haber desabastecimiento y seguramente a partir de hoy porque cree que los alcaldes van a cerrar el comercio. Yo creo que es mala medida. Por último, la gente también sabe que esto no van a ser 2 semanas, van a ser seguramente un par de meses o más, y lo que va a pasar es que esa necesidad de abastecerse por demasiado tiempo la van a satisfacer. Y si no logran hacerlo ahora, lo que va a pasar es que el mercado negro se va a disparar, el mercado ilícito se va a disparar, y lo que vamos a tener es comercio en condiciones de salubridad mucho menores de lo que uno puede esperar en el comercio establecido. Entonces, la verdad es que puede sonar bien decirlo, puede sonar políticamente correcto, digamos, no, cerremos todo y vámonos todos para la casa, pero resulta que si nos vamos todos para la casa por 2 o 3 meses, nadie es capaz de sobrevivir, digamos. O sea, necesitamos abastecernos, necesitamos alimentarnos, necesitamos comprar productos de higiene. La gente los va a encontrar igual, los va a hacer igual, y además vemos como en nuestra sociedad y viendo lo que ha pasado en los últimos meses, es imposible que logremos que la gente se quede en sus casas durante 2 o 3 meses y prohibirle que salgan. La gente va a salir igual y no le va a hacer caso a la autoridad.
En ese sentido, buscar alternativas en torno a cómo poder funcionar. ¿Qué es lo que proponen ustedes con restricciones de horarios? Al menos que algunas compañías han tomado, los supermercados están cerrando cerca de las 20 horas, el horario de apertura incluso un poco más tarde. ¿Qué medidas se pueden tomar en ese sentido para quizás mantener las salas de venta, pero también con un ojo puesto en lo que significa la salud de las personas? Bueno, ahí hay muchas cosas que se están proponiendo respecto del teletrabajo, etcétera, que están bastante consensuadas. Creemos que un aporte de las empresas en general va a ser la flexibilidad horaria para lograr bajar el flujo y el contacto social durante las horas peak del transporte en la mañana y en la tarde. Nosotros vemos que nuestro transporte público sigue siendo un punto débil desde el punto de vista de la cantidad de gente que se congrega en ciertos horarios y creemos que promover flexibilidad horaria para ese tipo de situaciones, para evitarlas, es muy beneficioso. Ayer ya vimos que el metro bajó en un 25% su carga, lo que es muy muy bueno. Ojalá que se sigan produciendo ese tipo de medidas que le permitan a la gente buscar horarios en donde el transporte público no esté congestionado. Si nosotros hacemos caso a todas las sugerencias y medidas que está tomando nuestro gobierno y además logramos bajar las cargas del transporte público, creo que estamos eliminando en gran parte todos los puntos de contacto en donde se producen estos contagios. Ahora, evidentemente que esto va a seguir subiendo, ya tenemos 150 y tantos casos y seguramente día a día van a ir apareciendo nuevos. Y en muchas partes se dice que la mitad de la población va a terminar teniendo esta enfermedad en algún momento. Todos entendemos que el gran objetivo de esto es aplanar esa curva, que no se produzcan todos los casos al mismo tiempo y no saturen los sistemas de salud. Trabajemos para eso, no creemos pánico, porque la verdad es que no hay problemas de abastecimiento, ni de productos básicos, ni de nada hoy día. El comercio es capaz de responder de manera segura, de manera higiénica. Se están tomando las medidas para reforzar lo que es higienización de las salas, lo que es higienización de toda la cadena logística. Entonces, confiemos en que podemos hacer las cosas bien. Y no creemos pánico sin necesitarlo, porque eso está generando mayor congestión en los centros comerciales. Ese es un buen punto el que tocabas respecto al abastecimiento, porque las personas se quedan con sensaciones de que las góndolas están vacías, hay fotografías que circulan en redes sociales, una serie de quizás psicosis colectiva que hace que la gente comience a comprar compulsivamente, incluso con compras de papel higiénico de aquí hasta 3 meses para su casa. ¿Qué cifras manejan ustedes respecto al abastecimiento de los productos que hoy tienen los supermercados, las salas de venta, que están disponibles precisamente para los consumidores? Mira, en lo que es productos alimenticios y productos de higiene, un porcentaje altísimo, no te sabría decir exacto, pero arriba del 90% de esos productos son fabricados, empaquetados en Chile. No hay ningún problema en la cadena de abastecimiento. Es evidente que si todos vamos al supermercado el fin de semana y compramos para los próximos 4 meses, no sé, en un par de horas el anaquel va a estar vacío y los reponedores no son capaces de reponer a la misma tasa que la gente se lleva las cosas a su casa. Por lo tanto, llamamos a tranquilidad, a comprar lo que necesitamos, porque la verdad es que lo único que produce ese anaquel vacío es que el que no encuentra agarra más pánico y parte al supermercado de al lado y al otro, y se va generando una psicosis colectiva en base a un comportamiento de los consumidores, no en base a ningún problema de la cadena de abastecimiento. Lo dijo también el presidente ayer, lo han dicho varias autoridades, no hay ningún problema de abastecimiento en ningún producto básico en Chile. Y claro, evidentemente que el alcohol gel se acabó en todas partes, porque ¿quién compra alcohol gel? Hay muy poca gente que lo compra. Hoy día todo el mundo está comprando y compra todo lo que encuentra. Son comportamientos que es natural que se produzcan, es natural que la gente de repente le agarre susto a esto, porque hay que tenerle respeto, pero seamos conscientes, porque además no sirve de nada yo estar muy limpio y muy protegido si mi vecino no logra encontrar productos higiénicos y también estar limpio y protegido. Esto es un problema social, un problema que tenemos todos juntos y tenemos que salir todos juntos de ello. Carlos, y en esos productos quizás de más emergencia, ¿no?, necesarios para esta situación, o quizás en productos básicos, ¿ustedes están dispuestos a establecer una fijación de precios, que ha sido también un tema que se ha conversado respecto a lo que está ocurriendo en el mercado informal, quizás con mascarillas que se venden a, no sé, 1.600% más de lo que efectivamente valen?
Bueno, ese, como tú dijiste, es el mercado informal. La verdad es que en las cadenas, ni de farmacia, ni de supermercado, ni de comercio establecido va a haber ese tipo de comportamiento. Ahora, evidentemente en los últimos tiempos hemos visto algún encarecimiento de productos que es natural, dólar a 850 pesos, también cadenas de abastecimiento de materias primas desde China, desde Corea, etcétera, totalmente cortadas, van a generar en algún momento aumentos de precios de materias primas que se van a reflejar en precios. Ahora, mascarilla, 1.600% más arriba de lo que debería ser, como mencionabas tú, eso es un abuso y claramente eso pasa en el comercio informal. Por eso llamamos a que la gente no se apanique, no se generen este tipo de medidas que van a hacer que todos nos volquemos al comercio informal, como puede ser el cierre del comercio, y confiemos en que nuestro comercio es capaz de atendernos de manera segura y es capaz de mantener la cadena de abastecimiento disponible para todos, mientras no hayan medidas más graves que tomar. En algún momento lo hablábamos antes, si llegamos a situaciones como la de Italia, España, que yo creo que no vamos a llegar porque nuestras autoridades están tomando las medidas necesarias para que no sea así, es razonable pensar en un bloqueo de una ciudad, etcétera. Pero estamos muy lejos de eso y creo que estamos tomando buenas medidas y a tiempo. Muchas gracias por recibirnos esta mañana con este tema, ¿no?, que se ha tomado la agenda estas últimas horas, sobre todo a raíz de declaraciones de diversos alcaldes que han decidido tomar estas medidas con los comercios en sus territorios. Hoy, cerca de las 13:30 horas, al menos el alcalde Carter ha anunciado una reunión con los gerentes de los centros comerciales que están emplazados en la Florida para tomar esta determinación de un eventual cierre de aquello o derechamente acortar el horario de funcionamiento incluso hasta las 4 de la tarde. Son medidas que se están debatiendo, están sobre la mesa, así que vamos a estar pendientes, por cierto, a poder entregarle a ustedes esa información. Bien, pues Dani, un tema súper complejo en la ecuación entre resguardar a la ciudadanía, resguardar a los trabajadores, pero también las implicancias económicas que tiene, así que no es fácil la decisión y ahí las autoridades van a tener que, con datos, tomar más medidas de aquí en adelante. Muchas gracias, que te vaya bien. Vamos al tema de las clases. Van a ser 14 días donde van a estar suspendidas y para poder enfrentar este panorama, el gobierno ha habilitado un portal web con contenidos escolares para así mantener la continuidad del año escolar mientras se mantiene esta emergencia. Vamos a profundizar en este y en otros temas relacionados. Estamos aquí en el estudio con Raúl Figueroa, ministro de Educación. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Bueno, hay yo creo que un tema aquí práctico que angustia a los papás. En el fondo se empieza a perder materia. El año escolar recién partía, ya traíamos colegios que en el marco del estallido social habían tenido pérdida de clases. ¿De qué se trata este programa que ustedes están impulsando? ¿Cómo están trabajando con los colegios para que en la casa los papás puedan cautelar que los hijos sigan aprendiendo? Sí. A ver, la suspensión de clases tiene obviamente un propósito sanitario, que es cuidar la salud de todos los chilenos, y en ese sentido es muy importante que se cumpla. Esto significa que los niños tienen que quedarse en sus casas y que no son vacaciones, no es un tiempo para irse a jugar fuera de la casa, para ir al mall, para ir a la plaza, tienen que quedarse. Y también nosotros consideramos que es muy importante que en esta idea de que no son vacaciones, los aprendizajes y el proceso formativo no se vea interrumpido. Y con ese propósito los establecimientos educacionales tienen ellos, muchos, plataformas que les permiten hacer educación a distancia, pero desde el Ministerio de Educación quisimos asegurar que hubiese una plataforma que sea útil para todo el sistema. Esa es la plataforma que se llama aprendoenlinea.mineduc.cl y que contempla los contenidos de todas las asignaturas, desde primero básico hasta cuarto medio, con todos los textos de estudio y con guías para poder avanzar y recursos de aprendizaje en todas esas áreas. Sí, es que estamos revisando ahí en el apoyo, de hecho, esta plataforma donde uno va a ingresar y va a poder encontrar el contenido que le corresponda a la edad y al curso del escolar, digamos, lo que debería estar viendo ahora. Y esto está basado, entiendo, en los textos del Mineduc. En los textos escolares. Nosotros distribuimos textos a todas las asignaturas en todos los niveles. Son del orden de 72 textos que están disponibles. En la página van a estar disponibles todos los textos en PDF, en formato digital, y guías de estudio, particularmente en lenguaje y matemática, y también recursos en todas las otras asignaturas para, sobre la base del texto escolar, poder hacer un seguimiento diario
de las respectivas materias. Ahora, para los que son un poco más grandes, a lo mejor es más fácil ser autónomo en esta materia, meterse, poder, no sé, estoy pensando en alguien que está en la enseñanza media, pero para los más chiquititos hay el rol de los papás, van a tener que convertirse como profesores en casa o se va a trabajar con los colegios para que desde los colegios se emanen también guías de estudio. Hay muchos papás que dirán, no me siento facultado ni capacitado para enseñarle a mi hijo materias de las que ni siquiera me acuerdo, seguramente. Ambas cosas son muy relevantes. Primero, el compromiso de los padres es fundamental y obviamente, aunque no son necesariamente educadores, cómo ellos puedan imponer ciertas disciplinas y rigores dentro de las casas para que esto se pueda seguir trabajando es muy importante. Pero además, los profesores también deberán preocuparse, y los establecimientos educacionales, de que los alumnos tengan guías de estudio sobre la base de esta plataforma o de otras que ellos determinen. Con ese propósito, nosotros también conseguimos un acuerdo con varias plataformas. Una de ellas es Google Classroom, que va a estar disponible para todos los colegios del país y que permite que cada profesor pueda desarrollar un aula virtual donde pueda enviar material, recibir evaluaciones, hacer retroalimentación. Una pregunta obvia es, ¿qué pasa con aquellas familias que no tienen un computador en su casa o acceso a Internet? Este mismo trabajo se está haciendo también con los establecimientos que están en esa situación, para que en formato físico se pueda entregar estas guías a los alumnos con mecanismos que obviamente permitan repartirlas, pasarlas a buscar al colegio, evitando aglomeraciones. ¿Y por esa vía se puede ¿Cuándo, ministro, los papás podrían ya estarle preguntando al colegio, no sé si al nivel de exigirles, pero pedirles, oiga, páseme guías para poder trabajar con mi hijo en la casa? ¿Eso ya debiese estar vigente o hay que darle un tiempo a los colegios para que preparen el material? Yo no sé si los colegios estaban preparados para algo como esto. A ver, acá hay un tema bien importante. Nosotros hemos hecho un llamado y así lo hemos coordinado con las asociaciones de municipalidades y también con los sostenedores particular subvencionados para que los profesores y asistentes de la educación puedan organizar turnos éticos que permitan que ciertos aspectos básicos que deben seguir funcionando efectivamente lo hagan. En ese sentido, por ejemplo, el proceso de entrega de alimentación, los procesos de vacunación que vamos a tener que proyectar en los mismos colegios y el proceso formativo. Y para ello, entonces, los turnos éticos son muy importantes, de tal forma que se permita que el proceso formativo pueda seguir adelante. Ministro, ¿y esos turnos éticos están operando en este momento? ¿Han contado con la colaboración? Obviamente, para muchas familias el tema de la alimentación es algo vital. Hay muchos niños que reciben en el colegio la ración más importante del día de alimentos y necesitan seguir contando con esa ayuda. Y usted habla también de los planes de vacunación. No está fácil ir a los lugares donde se está vacunando, a los CEFAM, a los consultorios, incluso hospitales y clínicas. Entonces, contar con el apoyo en el colegio de poder ir a vacunar a los hijos, me imagino que va a ser también súper relevante para la familia. Hemos visto una muy buena reacción de los docentes y de los asistentes de la educación por organizar estos turnos éticos. Ahora, quiero aprovechar, sí, para transmitir una cuestión que a mí me parece lamentable. Desde la dirigencia del Colegio de Profesores se está haciendo un llamado a no cumplir esos turnos éticos. Y yo creo que eso, en la situación que hoy día vive el país, es inadmisible. Precisamente estamos hablando de turnos, es decir, que se organiza el trabajo de una manera excepcional, y el adjetivo es muy importante, éticos. Estamos aquí apelando a un compromiso profundo de poder llevar adelante distintas acciones que permitan sacar al país de la situación que afecta no solo a Chile, sino que al mundo. Y desde ese punto de vista, yo quiero ser muy claro en señalarle al Colegio de Profesores que tiene una oportunidad de decidir si son parte del problema o son parte de la solución. Lo que nosotros hemos visto en todo Chile es un compromiso potente de docentes, asistentes de la educación, las familias que están también obviamente complicadas porque estas decisiones son difíciles y en ese sentido es fundamental que nos pongamos todos del lado de las soluciones. Ahora, usted me dice que los turnos éticos en general están funcionando. ¿Hay casos donde los papás hayan tenido que llevar igual a sus hijos? Porque no son guarderías los colegios, lo sabemos, tampoco los jardines infantiles, pero hay familias que proyectan todo su año con los niños en la sala de clases y que a lo mejor no tienen red de apoyo. Ahora, justamente, con el contagio del coronavirus, no es la recomendación pedirle a los abuelos que se hagan cargo de los niños, porque ahí tenemos un foco de contagio importante, tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores. ¿Hay colegios que han tenido que abrir sus puertas para recibir niños igual? Sí, lo que vimos ayer, esto está recién empezando y por lo tanto hay que ir monitoreándolo, lo que vimos ayer es que los niños no fueron a clase y por lo tanto se cumplió el propósito de la medida, que es que se queden en sus casas para proteger la salud. Ahora, obviamente,
hay hogares que no están en condiciones de que sus niños queden solos todo el día, sobre todo los más chicos, y en ese sentido lo que también se está organizando son precisamente estos turnos éticos. Los alcaldes lo tienen muy claro y están muy dispuestos a hacerlo y a organizarlo en sus colegios para que en aquellos casos de extrema necesidad, que los padres no tengan cómo dejar a sus hijos en la casa, los puedan llevar al establecimiento. Ministro, para cerrar, ¿ustedes están trabajando a un plazo de 14 días o están pensando en que esto se pueda ir extendiendo? ¿Qué garantías hay de que en 14 días más tengamos condiciones para que los niños vuelvan a clases? Sí, sabemos que recién estamos entrando en otoño, recién vamos a empezar con la circulación de los virus habituales, como el sincicial, la parainfluenza, la misma influenza. ¿Qué proyección hacen ustedes desde el punto de vista de la salud? Siempre esperando, por supuesto, lo que pase en materia sanitaria. ¿Cómo están trabajando? A ver, por supuesto, como tú bien dices, Carla, la decisión de suspender las clases solo ahora por 14 días y será la autoridad sanitaria la que determine los pasos a seguir. Desde el Ministerio de Educación nosotros estamos tomando todas las medidas para que en el evento que esto se prolongue y también para el evento en que la autoridad sanitaria considere que es conveniente volver a clase. Nosotros tenemos todos los escenarios previstos y en ambos escenarios estamos trabajando. Ya, pero se ve poco probable que en 14 días cambie mucho la situación epidemiológica. Claro, pero va a depender de lo que la autoridad sanitaria determine. Ministro, muchísimas gracias. Volvamos a recordar la página, cómo uno se mete, www.aprendoenlinea.mineduc.cl. Ya, o sea, me puedo meter al buscador, pongo aprendoenlinea.mineduc. Así es, .cl, y ahí voy a poder entonces ingresar y buscar el curso que le corresponde a cada uno de los niños. Efectivamente. Gracias, ministro, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que tenga un buen día, nos vemos. Internacional. Bien, vamos a actualizar también la información internacional respecto del coronavirus. En Latinoamérica han crecido las medidas, hay más restricciones, crece también el número de contagios. Estamos a la espera de lo que se contabilice para el día de hoy en nuestro país, pero ya estamos con Andrea Aguilar, que nos va a hacer un repaso y una actualización de lo que ha pasado con este virus en el mundo. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Sí, iniciamos hablando hoy de América Latina porque es en donde se están tomando las medidas más restrictivas a nivel de continentes. Sabemos que el epicentro del coronavirus está en Europa, pero ahora es nuestra región la que trata de evitar a toda costa que se siga propagando el coronavirus. Recordemos que nosotros tenemos unos sistemas de salud más frágiles, si se quiere, que en Europa y en Asia de cierta forma, sobre todo en China y en países como Corea del Sur, que ya empiezan a surgir de esta epidemia, de esta pandemia. Hay cuarentenas, hay estados de excepción, hay toques de queda también en varios países. Hablamos, por ejemplo, de Ecuador, que ha decretado el toque de queda en las últimas horas. También hay varias capitales latinoamericanas que están en estado de emergencia, Bogotá, Lima, Quito, que empiezan a tomar estas medidas. En las últimas horas también el gobierno de Venezuela ha dicho que la cuarentena será para todo el país. Recordemos que Venezuela tiene uno de los sistemas de salud más frágiles y más golpeados por una crisis humanitaria que ya lastra casi más de 6 años, mientras que Colombia señaló que va a extender el cierre de fronteras no solo por los próximos 15 días, sino hasta el 30 de mayo. Son medidas que se van conociendo en los diferentes países para hacer frente a esta emergencia. Ecuador además también decretó el toque de queda parcial, sobre todo en horas de la madrugada, para que la gente no salga de fiesta. Hay muchas ciudades latinoamericanas que están peleando con esa cultura de aquí no es tan grave la cosa, ¿no? Andrea, ¿qué pasa con el número de casos en Latinoamérica? Porque hay países que con muy pocos casos han tomado medidas súper drásticas, un poco también tratando de adelantarse a lo que ha ocurrido en los países donde primero afectó el coronavirus. Pero hay otros donde también el número de contagios se ha ido extendiendo día a día y algunos sobre los que hay dudas respecto de la contabilización, si es que están subdiagnosticados, porque la capacidad de diagnóstico tal vez no es la mejor ni está a niveles de los países más desarrollados. Claro, ha habido también un tema de las cifras. Recordemos, por ejemplo, en Venezuela fue uno de los últimos países en tener registro de los casos. Había una crítica al gobierno de Nicolás Maduro de si realmente estaba siendo transparente con la información. Esta semana se confirman los 2 primeros casos y ya va superando la treintena. Sin embargo, hay otros países, por ejemplo, como Colombia, que también ha ido aumentando paulatinamente el tema de las víctimas y de los contagios, pero sobre todo el tema del control en los aeropuertos. Es muy poco, muy poco recomendable y muy poco recomendable cómo se está manejando la situación en varios aeropuertos latinoamericanos. Además de esto, tú lo mencionabas, hay países como El Salvador que todavía no tienen casos y que hace varios semanas decretó justamente la cuarentena para todo el país. Repasemos justamente las declaraciones que han dado varios mandatarios de la región sobre cómo se está manejando la situación en sus países.
tuvimos una teleconferencia con la mayoría de los presidentes de América del Sur. Intercambiamos sobre los procedimientos que cada país está aplicando y específicamente tomamos algunas decisiones que las comunicamos en virtud del diálogo con los presidentes. La única manera de estar completamente seguro de no haberse contagiado es no teniendo contacto con otros, ningún contacto. Ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país. Venezuela entera entra en cuarentena social. Todo el país, los 23 estados y el Distrito Capital, todo a la cuarentena social, a la cuarentena colectiva. Bueno, y mientras esto sucede en América Latina, en Estados Unidos ya se comenzó a realizar, Carla, la primera prueba en humanos de la vacuna en contra del coronavirus. Lo han hecho las autoridades sanitarias del país, que iniciaron justamente las pruebas en humanos de esta vacuna del COVID-19 en un centro de investigación en la ciudad de Seattle. La administraron por primera vez esta vacuna, que es conocida como RNA 1273. Esto se va a empezar a desarrollar específicamente para hacer frente justamente al brote del COVID-19. Se administrará inicialmente en una primera fase en un total de 45 voluntarios, todos ellos adultos entre los 18 y los 55 años de edad. Van a participar a lo largo de 6 semanas en este experimento, que está destinado a evaluar diferentes dosis, cómo va respondiendo el cuerpo humano también, según el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, que forma parte de sus institutos de salud nacionales y está desarrollando esta vacuna también junto a la compañía de biotecnología Moderna. Este proyecto de inoculación frente al coronavirus pues ha tenido resultados prometedores en animales inicialmente. Sin embargo, hay que esperar todavía bastante tiempo. Se teme que el uso público de esta vacuna pueda estar dentro de los 12 a los 18 meses. Claro, esto es muy inicial, digamos, y hay que pasar una serie de chequeos y comprobar que esta vacuna no solo sirva para frenar o curar el coronavirus, sino que no tenga efectos adversos sobre estas personas que están haciendo ahora de conejillo de indias, digamos, con quien las están probando. Claro, justamente recordemos que la Organización Mundial de la Salud había dicho en semanas pasadas que ellos están casi que probando una serie de vacunas. También hay al menos 20 vacunas que han llegado desde distintas partes del mundo, en donde la OMS está tratando de evaluar qué tan aptas son, obviamente, para aplicar en humanos. Y recordemos que todo esto se está haciendo sobre el conocimiento previo que se tenía sobre los coronavirus que ocasionaron otras epidemias como el SARS y el MERS. Y cerramos con el tema de las celebridades y el COVID, porque sigue afectando a Hollywood también. Recordemos que mientras el actor Tom Hanks y su esposa fueron dados de alta, se confirmaron nuevos contagios en el mundo del espectáculo. Hanks y Rita Wilson la semana pasada confirmaron ser las primeras personalidades de Hollywood, pero a ellos se ha sumado además otra lista de celebridades. En las últimas horas, por ejemplo, la chica Bond Olga Kurilenko, ella confirmó que está en cuarentena porque su test del COVID-19 dio positivo, por lo que ya permanece aislada en su casa. También otro de los actores, el actor noruego Kristoffer Hivju, quien encarna a Tormund en la serie Juego de Tronos, también confirmó que padece de la enfermedad y que va a permanecer aislado el tiempo que sea necesario. Sin embargo, sus primeras dos celebridades, que son Rita Wilson y Tom Hanks, fueron dados de alta, pero tendrán que seguir en cuarentena. Sí, pues nos discrimina el coronavirus, afecta a cualquiera, y hay proyecciones internacionales como las que ha hecho Angela Merkel, la OMS, que dice que más del 50 hasta el 70% de la población podría contagiarse de aquí en adelante. Gracias, Andrea. Nos quedamos bien pendientes a todo el balance que se haga en esta jornada. Que te vaya bien. Que estén bien. Buenos días. Nos vemos. Vamos a otro tema relacionado también con el coronavirus, porque la Municipalidad de Viña del Mar ha realizado un exhaustivo operativo de limpieza en los espacios públicos, precisamente para tener medidas contra esta enfermedad. Gabriel Huber, ya te vemos. Cuéntanos los detalles. Buenos días. Muy buenos días, Carla, los saludamos desde Viña del Mar con 13 grados a esta hora la temperatura, misma comuna donde durante la jornada de ayer se realizó una limpieza de calles encabezada por la municipalidad de la Ciudad Jardín. Este operativo sanitario, esta limpieza fue realizada en paraderos, en juegos de niños, en distintas plazas y en las principales calles de Viña del Mar. Esta medida, según la propia autoridad municipal, ha señalado que pretende extenderla a distintos puntos de Viña del Mar con el objetivo
de justamente limpiar estas calles frente a lo que ha ocurrido con el coronavirus. Recordemos que durante la jornada de ayer fue confirmado el primer caso por parte de la Intendencia y las autoridades de salud, el primer caso que se registra en la región de Valparaíso, y precisamente corresponde a un hombre de 34 años de la comuna de Viña del Mar que está realizando su periodo de cuarentena en la capital. Este operativo comenzó en el sector de 15 Norte, muy cercano donde se encuentran los centros comerciales, los 4 moles que tiene la Ciudad Jardín en ese sector, y es ahí donde se realizó también en la plaza, en los juegos de los niños. Tenemos declaraciones de personas, de gente que opinan justamente respecto a esta medida que ha implementado el municipio de Viña Marino. Escuchemos. Me parece que bien. Pues. Yo tendría, en la noche anda menos gente, yo creo que fue correcto en el momento que lo hicieron, pero ojalá sea efectivo. Pero que se debiera hacer en todas partes, porque hay partes que no están limpias, entonces no focalizarse solamente en un sector, sino que en todas partes. Y eso debiera ser en todas las comunas y en todo el país. Las autoridades hacen el llamado a la prevención, al autocuidado, no exponerse, y es por eso además que hemos constatado un menor flujo de vehículos y de personas durante el inicio de esta jornada, Carla. Bien, Gabriel, muchas gracias por este informe, que tengas un buen día, nos vemos. Vamos con un mensaje súper relevante. Todos lo sabemos, la Teletón es todos los días y necesita de todos nosotros para seguir rehabilitando a miles de niñas, de niños y jóvenes a lo largo de todo Chile. Durante el último año se realizaron 1.122 cirugías a usuarios de Teletón. Tu aporte es el 70% de la meta. Este 3 y 4 de abril vamos por una nueva Teletón. Teletón todos los días. Bien, de esta manera llegamos al final en la revisión de las noticias. Vamos a seguir muy atentos a través de Canal 24 Horas y también en el Buenos Días a Todos, que comienza en TVN. Que les vaya muy bien y que tengan un buen día. Nos vemos.